Hello everybody, welcome back to UTalk TV. Yes, hoy tenemos ni más ni menos que al verbo to be, un clásico entre los clásicos de los cursos de inglés. Aquí le vamos a dar un enfoque muy práctico y muy fácil. Como siempre vamos a intentar hacer lo complicado fácil y resumido y con muchas frases de práctica para que sea cual sea tu nivel, seguro que te va a ser de utilidad para fluidez, pronunciación, las estructuras gramaticales que te vayan a 1000 por hora. Así que I'll see you in just a few seconds. Stick around, quédate ahí. Alright, welcome back to UTalk TV. Abajo, primer comentario destacado, tienes acceso a nuestra presentación gratuita de 90 minutos para enseñarte a cambiar tu inglés en una semana y hablarlo en menos de 8 meses. Súper útil para que veas todo nuestro planteamiento y para llevarte de cero a bilingüe y en un tiempo bastante comedido. Aparte de eso, del verbo to be, te dejo también un enlace en los primeros comentarios el guión, todo este guión de lo que voy a estar hablando, con todas las frases de práctica, etcétera, para que lo puedas tú trabajar con el papel en mano o en otra pantalla, ver todo lo que estamos haciendo. No me cuesta nada ponerte ahí el guión de lo que vamos a hacer. Y ¿cómo lo vamos a distribuir? Lo distribuimos en 3 puntos. 1, una conjugación rápida y donde te hablamos también de la mecánica del verbo en afirmativo, pregunta e interrogativo. 2, veremos el verbo to be, el verbo ser y estar en las cosas, ¿vale? Con this, that, it, el pronombre it, que no existe en español. Y luego un punto 3 donde vemos el verbo to be como verbo auxiliar, es decir, como para formar, por ejemplo, el presente continuo, que es la estructura más típica formada con el verbo ser y estar en inglés, ¿vale? Él está andando, he's walking, toda la mecánica, frases, práctica, you name it, etcétera. Ese es el plan que tenemos, ¿vale? Entonces, arrancamos ya, lo dicho, tienes abajo ese guión para descargarte, que te lo dejamos en PDF. El verbo ser y estar. Esto es importante con respecto al español, porque en español tenemos verbo ser y verbo estar, y en inglés tenemos un solo verbo para los dos. Es decir, podemos decir, it's a book, para decir es un libro, pero podemos decir it's on the floor y quiere decir está en el suelo. Es decir, en función de la colocación del contexto va a querer decir o bien ser o bien estar, ¿vale? Eso como primera aclaración. Bien, vamos entonces con el punto 1, la conjugación, que la vas a ver aquí de manera rápida. Ya ves que es I am o I'm, ¿vale? Como pronombre, como con personas. Contraído, yo soy, yo estoy, you are o bien you're, repite conmigo, you're, tú eres, tú estás, he is o bien he's, contraído, él es o él está, es lo mismo para ella, she is o she's, ya probablemente lo sepas, pero te sirve de repaso. It is o it's, esto es pronombre para cosas, ¿vale? Ello es o ello está, eres o it's, es el primer punto que veremos. We are o también we're o were, contraído, nosotros somos, nosotros estamos, were, we are the champions, o bien you are, vosotros o ustedes están o son, contraído your, lo mismo que segunda persona que hemos visto arriba, o también ellos o ellas están, they are there, que también es el plural de cosas, que lo veremos ahora, ¿sí? Esto creo que ya lo conoces, pero bueno, por si acaso te lo dejo aquí y puedes volver a este punto y revisar toda esta conjugación que, como digo, probablemente ya conocías. La mecánica del verbo, siguiente punto, que tiene que ver con cómo se comporta en afirmativo, en interrogativo y en negativo. En afirmativo, por ejemplo, si decimos él está, en este caso verbo estar, él está en Madrid, sería he is in Madrid, he is in Madrid. Y fíjate que en la pregunta lo que hacemos es invertir el sujeto con el verbo. Es he en Madrid. Y hago este gesto porque le doy la vuelta. He is in Madrid. Pregunta, ¿es he en Madrid? Saltamos la H. ¿Es he en Madrid? En español simplemente cambiamos la entonación de la pregunta. Él está en Madrid. Está en Madrid, pero en inglés no vale solo con cambiar la entonación, sino también cambiamos el orden. ¿Es he en Madrid? Repite conmigo, ¿es he en Madrid? Y el negativo se hace añadiendo el not. He's not in Madrid. Él está no en Madrid. Sería algo así, ¿vale? Pero es mecanizarlo. He's not in Madrid. He's not in Madrid. Probablemente, pequeño inciso, te habrá enseñado o habrás visto una negación que es isn't y aren't, ¿vale? Olvídate de eso de momento y vamos a hacer simplemente not, este tipo de negación, ¿vale? He is in Madrid, negativo, he's not in Madrid. Y verás que funciona exactamente igual
para cosas. Bien, ya tenemos, por tanto, la conjugación a la que podrás recurrir, ir hacia atrás y volver a estos primeros minutos para repasarla. Tienes la mecánica en afirmativo, en interrogativo y en negativo. Y ahora vamos a la parte más crucial y que nunca han insistido suficiente en nuestro sistema. El punto número 2, el verbo to be, el verbo ser y estar en cosas. ¿Y por qué? Pues porque tiene un pronombre que usamos it, que es una I como it, que en español no se usa. Por ejemplo, en estas primeras frases que te pongo, que es un bolígrafo, it is a pen, it's a pen. It's a pen o it is a pen. En español decimos es un boli, no decimos ello es un boli. En inglés siempre hay que poner el pronombre. Por lo tanto, tenemos es un bolígrafo, it is a pen o bien it's a pen. En negación, no es un bolígrafo, it's not a pen, pero ese it siempre está, no es un bolígrafo. Y en pregunta, ¿es un bolígrafo? Is it a pen? Is it a pen? Para verlo, esto con el verbo ser, pero para verlo como verbo estar, diríamos está en el suelo. Pensamos que estamos hablando del bolígrafo. It is on the floor. Repite conmigo. It is on the floor. Contraído. It's on the floor. En negativo, no está en el suelo. Lo mismo, no es verbo ser y si no está en este caso, it's not on the floor. Repite. It's not on the floor. Lo mismo que hemos visto antes. La mecánica es la misma para personas y para cosas. Para la negación simplemente ponemos el not. It's not on the floor. Y para hacer la pregunta, lo invertimos. Is it on the floor? Repite conmigo. Is it on the floor? Is it on the floor? Fíjate que no se dice is it on the floor, sino es será. Y como E y la T de it se convierte en una R suave. Is it on the floor? Is it on the floor? Por lo tanto, en las cosas, en español no ponemos pronombre, pero en inglés siempre está ese it, que está en todas partes y que hay que usarlo en la pregunta, haciendo la inversión, y en afirmativo y en negativo siempre está, ¿vale? It's a pen, it's not a pen, is it a pen. ¿Sí? Esto es importante porque ahora viene la segunda parte, que para cosas tenemos el uso de this, esto, y that. Eso o aquello, ¿sí? Y esto presenta una pequeña problema con it, que es que cuando usamos this o that no usamos it. Entonces, cuando usamos this y that, se usa en dos motivos, ¿vale? Se usa para identificar cosas. Por ejemplo, esto es un libro, si lo estás tocando, this is a book. Y como es en mi clave TH, this is a book, this is a book. Eso es un bolígrafo, that's a pen, ¿vale? Y también lo usamos, y esto es lo realmente que cuesta comprender a los españoles, que nos cuesta, que usamos this o that en una ronda de preguntas en la primera pregunta. Fíjate, lo vas a entender con estos ejemplos. ¿Es esto un lápiz? Imagínate que preguntásemos sobre esto, ¿vale? ¿Es esto un lápiz? Entonces esto sería, is this a pen? Is this a pen? All right? Y dirías, no, it's not. Pero solo la primera vez hacemos referencia con this. Luego ya soltamos el objeto y ya, ¿qué usaremos? El it. Siempre en ausencia de this tenemos que usar it, ¿sí? Por lo tanto, repetimos. ¿Is this a pencil? Dirías, no, it's not. Segunda pregunta. ¿Is it a pen? ¿Is it a pen? ¿Is it a pen? No, it's not. ¿Qué es? What is it? Pero el it siempre está, ¿sí? El it siempre está, salvo que la primera vez usarías this o that, ¿sí? Repetimos. ¿Is this a pencil? No, it's not. ¿Is it a pen? No, it's not. What is it? ¿Qué es? It's a phone. It's a phone, ¿sí? Por lo tanto, en una ronda de preguntas siempre usamos this o that la primera vez. Lo vemos con el that. ¿Is that a pencil? ¿Es eso un lápiz? ¿Is that a pencil? No, it's not. Respondemos con it. Segunda pregunta. Ya sabemos que estamos hablando de eso, que hemos identificado. ¿Is that a pencil? No, it's not. Segunda pregunta. ¿Is it a book? ¿Es un libro? It. No, it's not. Repite conmigo. ¿Is it a book? No, it's not. ¿Qué es? What is it? ¿Ves? Usamos el it siempre, salvo que digamos this o that, eso o aquello, ¿vale? So, ¿is that a pencil? No, it's not. ¿Is it a book? No, it's not. ¿Qué es? What is it? It's notebook, por ejemplo, un cuaderno. It's a notebook. Pero el it siempre está, ¿sí? Y entonces eso es lo que quiero que en las frases o que usamos el verbo to be con cosas, es clave el tema de los pronombres y que lo comprendamos. Entonces, para diferenciar cuándo usar this, that o cuándo usar it,
es muy importante y es crucial el uso de frases de español a inglés, porque así en tu cabeza vas a saber siempre relacionar cuándo usarlo y cuándo no, y cómo se corresponde con lo que tú ya sabes en español. Lo vas a ver muy fácilmente, pero esto os aseguro que hay gente, incluso de niveles avanzados, que sigue teniendo problemas con estos temas, de cuándo usar this, cuándo that, cuándo invertir, cuándo negar, cómo pronunciarlos, y que en ausencia de this o that siempre usamos it, y veremos en plural que aún se complica un poco más la cosa. Vamos a ver unas frases y lo veis fácilmente. Primera frase, es un libro. ¿Cómo dices es un libro? ¿Lo estamos señalando, identificando? No, dices es un libro. It's a book. Sin embargo, ¿cómo dirías eso es un libro? Eso es un libro. Efectivamente, estoy señalando that's a book, that is a book o that's a book. ¿Sí? Comparamos, es un libro, no señalo, it's a book. Lo señalo, eso es un libro, that's a book. Pregunta, tercera frase, ¿es un coche? ¿Es un coche? Sí, en afirmativo sería it's a car, pero como es pregunta, le damos la vuelta. Is it a car? Como no usamos ni esto ni eso, es un coche, pues va con it. Is it a car? Repite conmigo, is it a car? Se convierte, is it a car? Is it a car? Sin embargo, la número 4, ¿eso es un coche? Pregunta, ¿eso es un coche? Is that a car? Is that a car? ¿Sí? La número 3 será, ¿es un coche? No señalamos, is it. El it tiene que estar ahí. Is it a car? Número 4, ¿ese es un coche? Is that a car? ¿Veis? Cuando usamos esto o eso en inglés tiene que estar this o that. No pensamos esto o eso, siempre tiene que estar el it. ¿Sí? Por lo tanto, ¿es un coche? Is it a car? ¿Ese es un coche? Is that a car? Son preguntas. Número 5. No es un libro. No es un libro. No hay this, no hay that. Sería it is not a book. It's not a book. Repite. It's not a book. Sin embargo, esto no es un libro. Esto no es un libro, ¿cómo será? It, no, en este caso, this is not a book. Repite. This is not a book. This is not a book. ¿Vale? All right. Aquello es un árbol. Señalamos. That's a tree. Sin embargo, ¿es un árbol que nos señalamos? It's a tree. ¿Cómo sería en pregunta? Is it a tree? ¿Cómo sería en negación? No es un árbol. It's not a tree. ¿Cómo sería eso no es un árbol? That's not a tree. ¿Entendéis? Si decimos esto o eso, en inglés va a ser this o that. Pero en ausencia de this o that, siempre va a ser el it. Y tenlo en cuenta si es afirmativo, negativo o preguntas. Vamos ahora con un siguiente mini punto que es el verbo to be con cosas, pero en plural. Fíjate, el it va a equivaler a they. ¿Sí? El this va en plural será these y el that será those. ¿Sí? Por lo tanto, repite, they, si no señalamos they, si señalamos those, these, estos. Vale, bueno, sería dos cosas. Estos, por ejemplo, these, those, they. El equivalente de it, this and that. Con la misma mecánica. Por lo tanto, es un árbol, en singular es it's a tree. It's a tree. Pero sin embargo, ¿son árboles? ¿Cómo será? Trees are trees. ¿Qué pronombre va? They are trees. Pensamos que a lo mejor they es para ellos. Ellos están andando o ellas están andando, pero también es el plural de cosas. Por lo tanto, fíjate, es un árbol, it's a tree. Son árboles, they are trees. Contraídos, they're trees. Repite. They're trees. They're trees. Y misma mecánica. En preguntas, ¿son árboles? Are they trees? No son árboles. They're not trees. Es lo mismo con not. Simplemente hay que poner not. ¿Sí? They're trees. Are they trees? Le damos la vuelta. They're not trees. Funciona igual que en singular. Mismas estructuras, misma funcionamiento. Fíjate, hemos hecho son árboles. They're trees. Y teníamos antes esto es un árbol. Por ejemplo, this is a tree. ¿Cómo será estos son árboles? These, con i. These are trees. En singular, this is a tree. Son árboles, these. Estos son árboles, these are trees. Eso es un árbol, sería that's a tree. Pero aquellos son árboles, those are trees. Misma mecánica, ¿vale? Misma mecánica que lo que hemos visto. This se convierte la e this en i. These, estos. Eso, that, se convierte en those, esos.
Y si no señalamos, lo mismo que it, aquí tenemos they. Es un árbol, it's a tree, son árboles, they are trees. Lo vamos a ver al tiempo que repasamos todo con unas cuantas frases y te va a quedar súper claro. Quizá vayamos un poco de prisa porque nos queda poco tiempo, pero te recomiendo que le des hacia atrás, repases, pares, dejas una consulta si hay algo que no entiendes. Vamos con la frase primera. Es un libro. It's a book. It's a book. Sin embargo, son libros. It's a book, plural. They are books. Sin señalar. Simplemente este gesto que es para, como que es, en vez de it's, they. They are books. ¿Vale? Esto es un libro. ¿Esto es un libro cómo será? This is a book. This is a book. Estos son libros, plural. These are books. These. Por lo tanto, esto es un libro. This is a book. Esto es un libro. This is a book. ¿Sí? Estos son libros. These are books. So, this is a book. These are books. Fíjate en pregunta. ¿Son coches? ¿Son coches? Are they cars? Are they cars? Ok. Sin embargo, ¿son esos coches? Are those cars? No señalo, are they cars? Pero señalo, ¿son esos coches? Are those cars? ¿Qué son? Así, ¿qué es? Sería what is it? ¿Qué son? Será what are they? Señalar, sin señalar. Sin embargo, ¿qué es? What is it? Por tanto, ¿qué son? What are they? ¿Qué es? What is it? ¿Vale? ¿Qué es esto? What is this? Señalo. ¿Qué son? No señalo, pero plural. What are they? What are they? ¿Qué son aquellos? What are those? Esos son libros. Esos son libros, plural. Those are books. Those are books. ¿Ok? Estos son libros. Cerca. These are books. All right? Son libros. No estoy señalando. They are books. Es un libro. It's a book. ¿Sí? Son libros. They are books. Es un libro. It's a book. El it y el they que están por todas partes, especialmente it, ¿vale? Pregunta, ¿es un libro? Le damos la vuelta. ¿Es it a book? ¿Es it a book? No es un libro. It's not a book. It's not a book. No son libros. It's not a book. No son libros en plural. They are not books. Contraído, they're not books. They're not books. Eso no son libros. Those are not books. Etcétera. Y así puedes practicar lo que sea. En singular, en plural, en pregunta, en afirmación, señalando, no señalando. Fíjate, ahora ya no tengo apuntadas, pero te puedo improvisar. Es una casa. It's a house. Es un coche. It's a car. No es un coche. It's not a car. Eso es un coche. That's a car. Son coches. They are cars. Esos son coches. Those are cars. ¿Ese es un coche? Is there a car? ¿Es un coche? Is it a car? No es un coche. It's not a car. No son coches. They're not cars. ¿Qué son? What are they? ¿Qué es? What is it? Ese tipo de agilidad te va a dar una tremenda comprensión y fluidez. Dime si tienes alguna pregunta, te dejo todo el guión para que lo vayas viendo. Número 3, el verbo to be en presente continuo. Y aquí el verbo funciona como auxiliar, ¿vale? Lo mismo que teníamos, it's a pen, aquí es he is walking. Él está andando, auxilia la estructura está andando. Él está andando, he's walking. Lo mismo que teníamos, es un boli, is it a pen, aquí tenemos ¿es he walking? Está andando, le damos la vuelta. Negación que teníamos, it's not a pen, no es un boli. Aquí la negación es, no está andando, he's not walking. Por lo tanto, he's walking, is he walking, he's not walking. Lo mismo que it's a pen, is it a pen, it's not a pen, he's walking, he's not, is he walking, he's not walking. ¿Vale? ¿Lo tienes? Vale, en cuanto a pronunciación, el verbo, el presente continuo, termina siempre en ing y hay que hacerlo como una e. Fíjate que te dejo estos ejemplos. Él está andando, he's walking. She's running. Nen. We are feeling. We're feeling. Añadiendo una e. Esa ing es una e. Feeling. ¿Vale? Running, walking. Que lo tengas en cuenta. Y el uso, cuando usamos el presente continuo, lo usamos en acciones que se realizan en el momento. Exactamente igual que en español. Y por eso podemos poner la palabra ahora, now. Él está comiendo ahora. He's eating now. She is running now, como en español. Él está comiendo, ella está andando. Mismo uso. La única excepción con el uso con respecto al español de esta estructura tan típica del verbo to be, que es la del presente continuo, es que se usa para acciones
que seguro van a suceder en el futuro. Es decir, cuando en español usas presente para futuro, en inglés usas presente continuo para futuro. Por ejemplo, mañana voy a Madrid. Mañana es futuro y uso el presente. Mañana voy a Madrid, en inglés se dice mañana estoy yendo. I'm going to Madrid tomorrow. ¿Vienes a clase mañana? Mañana es futuro, pero usas presente en español. Usas presente en español, en inglés presente continuo. Are you coming to class tomorrow? El mes que viene, futuro, vuelo presente a Berlín. En español presente, en inglés presente continuo. I'm flying to Berlin next month. Por lo tanto, cuando en español usas presente para futuro, algo que ya seguro que es definitivo, en inglés usas presente continuo. Es la única diferencia de uso de ese presente continuo con respecto al español. ¿Sí? Y aquí lo tienes. Esto es lo que ha dado esta mini repaso a lo más esencial del verbo to be en inglés. Repito, tenéis el guión abajo que os lo dejo en descargable con la conjugación, con el verbo to be para cosas, el verbo to be para lo que sería el verbo, lo que estás haciendo en el momento, que es el presente continuo. Mismo uso que en español y esa mecánica que se repite siempre, que es afirmación, negación y pregunta, sin complicaciones de aren't ni isn't y eso que nos enseñan, sino hay que mantenerlo simple y con agilidad. El uso de it, de this, de that, con todas esas frases, repásalas y déjanos todas las preguntas que quieras. Aquí tienes para suscribirte y compartir el canal, prende la campanita y hay más contenido similar a este si que te ha gustado. I'll see you later, guys. Take care. Bye bye.